la palabra del Señor. Versículo en el libro del libro de Nehemías. En el capítulo 8, en el versículo 8. Nehemías, capítulo 8 y versículo 8, que es el versículo, digamos, de presentación del tema en el cual vamos a estar, pues, meditando, ¿no?, esta palabra, esta tarde. Dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y daban el sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces, vemos, esto es cuando en el libro de Nehemías se restaura Jerusalén, se reconstruyen la muralla, y entonces hay esta convocación del pueblo. También participa en el Esdras, y entonces está todo el pueblo reunido y están leyendo la escritura al pueblo. Leyendo la escritura al pueblo de manera audible, y los levitas estaban dando el sentido a la escritura, de manera que no solamente fuera una lectura sin más, sino también, pues, con el sentido de la palabra. Entonces, esto es para introducir el tema de esta tarde. Seguimos entonces con los estudios del catecismo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Ya hemos llegado a la pregunta 154. Para los pocos que quedan no vamos a quedar, porque estamos ahora en la 155. Entonces ya estamos en la parte final, en la recta final de los estudios. Ya hemos comenzado, por lo tanto, la sección de los medios de gracia. Es la última sección, porque toca la palabra, toca los sacramentos, y toca también la oración. Y todo esto, como vimos en la pregunta anterior, ¿no?, acerca de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Son entonces la palabra, especialmente la predicación. Después está también los sacramentos, y después la oración. La parte de la oración que toca el catecismo es sobre todo un estudio de la oración del Señor o Padre Nuestro. Pues eso es lo que vamos a ver ahora, la pregunta 155, que entonces está presentada como una pregunta, que es: ¿cómo es hecha eficaz la palabra para salvación? Si la palabra es un medio de gracia, por lo tanto, ¿cómo el Señor transmite esa gracia a través de la palabra? Y esto, pues, con el fin de la salvación. ¿Cómo la hace eficaz salvíficamente? Y bien, pues entonces, de la respuesta que se nos da, podemos ver aquí dos grandes bloques. Lo vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que está diciendo es que la lectura de la palabra, y especialmente la predicación de la misma, ¿no?, es este medio de gracia por el cual el Señor, pues, bendice a su pueblo, ¿no? La lectura de la palabra es importante. Ya en sí misma la lectura de la palabra es importante, es fundamental, tanto personalmente como en la iglesia, ¿no? Personalmente, pensemos, ¿no? Tenemos nosotros ahora en nuestras casas unas Biblias, ¿no? Seguramente en los hogares cristianos cada miembro de la familia tendrá como mínimo una Biblia. A lo mejor más, ¿no?, de Biblias que se han quedado viejas, ¿no?, y las tienen ahí y le guarda cariño, pero que está usando a lo mejor otras más recientes, o distintas versiones. Y bien, pues entonces tenemos esta palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y pensemos que esto es un gran privilegio que el Señor nos ha dado. Lo hemos cantado en el Salmo 148. Con las naciones no lo ha hecho. Los que no tienen al Señor como su Dios, ¿no?, que no están en este vínculo del pacto con el Señor, en el pacto de la gracia, que no están entonces en Cristo, y que, pues, no conocen el cristianismo bíblico,
la palabra de Dios, no tienen este gran privilegio que nosotros sí tenemos. La lectura de la palabra es un gran privilegio si miramos también en cuanto a la historia. ¿Cuántos siglos y siglos y siglos los creyentes fieles y sinceros y verdaderos estaban sin escritura en sus hogares? Ya simplemente por el hecho de que a veces sería incluso físicamente imposible, porque no todo el mundo, antes de la imprenta, no todo el mundo tenía un rollo de las escrituras en su casa. Era algo preciado, era algo que se tenía que copiar a mano y solamente se ponía en muy pocos lugares, ¿no? Y ahora nosotros lo tenemos, toda la Biblia, todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, la lectura personal, individual de la Biblia es un gran tesoro. Por no hablar también de que ha sido perseguido. La lectura de la Escritura ha sido perseguida por, digamos, parte del cristianismo mismo, ¿no? El papismo que ha estado persiguiendo la Biblia. Y que cuando se hacían con un acopio de Biblias, comillas, protestantes, las quemaba, ¿no? Porque no permitían que leyeran la Biblia en lenguaje del pueblo que ellos pudieran entender, y además traducciones que, bueno, pues que se han hecho de la Escritura sin el visto bueno, en última instancia, de Roma, del Papa. Y eso el Señor ahora nos lo ha dado, y es un grandísimo privilegio que hemos de apreciar debidamente, que tenemos la Escritura para estarla leyendo cada uno en nuestros hogares, ¿no? Pero también en la iglesia, el gran privilegio de poder hacer esto. Ya no solamente estar aquí predicando la palabra de Dios, ¿no? Que se supone que en las iglesias normalmente se predica la palabra de Dios y algo se tendrá que leer, digo yo, ¿no? Algún tipo de alusión a la Biblia tendrá que haber, ¿no? Pero también el gran privilegio, por ejemplo, de que en nuestros cultos tengamos un apartado, una sección fija como ordenanza del culto de la lectura de la palabra, y hacerlo de manera consecutiva, y hacerlo todos juntos en el mismo lugar, de manera que estamos avanzando, a lo mejor no muy rápido, pero estamos avanzando todos juntos, y estamos viendo todos juntos en los cultos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es un sobrevuelo, digamos, muy rápido. Sin duda no podemos hacer un estudio pormenorizado, por supuesto, pero qué gran privilegio también es eso. De esta manera también estamos proclamando que somos un pueblo que valora, que estima la Escritura, ¿no? Por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que ya decimos, no es que está esto muy en boga, no está a lo mejor muy de moda, se puede decir, en las iglesias evangélicas, ¿no? Que se lean la Escritura así, de esta manera, en los cultos, pero qué gran bendición es, y lo tenemos que ver, ¿no? Qué gran bendición es que tengamos la Escritura así, de esta manera, porque ya la simple lectura es un medio de gracia, como hemos estado viendo también ahora en la tarde, ¿no? Sí, estamos también implicándonos personalmente, por medio de nuestra mente, meditando en la palabra, estando pues escudriñando un poco también, estudiando en la medida de que tengamos tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero meditar en la palabra de Dios todo el mundo puede. Estar pensando en la palabra de Dios, estar, como hemos dicho, dejar un audio de voz en una idea que se me pasa de la palabra de Dios. Todos podemos, cada una también. Podemos hacerlo, tenemos todo el móvil, estamos enviando audios de voz unos a otros cada día. Lo podemos enviar a nosotros mismos con ideas, ¿no? Que se nos pasen de la palabra, ¿no? Para que no se nos olvide. Bien, pues entonces la gran bendición, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no se está quieta. Cuando la palabra de Dios la sueltas, la palabra de Dios hace la voluntad de Dios. Y cumple lo que el Señor quiere. Hace cuál es su voluntad, para lo cual Él la ha enviado a la tierra. Entonces dice que la palabra de Dios, la simple lectura de la palabra de Dios, ya es una gran bendición. Pero dice, especialmente la predicación de la palabra. Y la palabra predicada siempre tiene entonces, o ha de tener,
lugar de preeminencia en la vida de la iglesia, y eso se traduce en la vida de los cultos. No estamos diciendo que las predicaciones tengan que durar 2 horas, o ni siquiera 1 hora y media o 1 hora, ¿no? Aunque a veces así llega a lo mejor a 1 hora, pues, bueno, es la palabra de Dios, ¿no? Y hemos de estar esforzándonos en escucharla, pero normalmente se intenta que la predicación tenga una dimensión abordable para cada uno de nosotros, para que la podamos seguir en esos 25, 30, 35 minutos, y después estar reteniendo lo que hemos escuchado, ¿no? La predicación de la palabra de Dios es fundamental, no se puede relegar a un rinconcito del culto o de la misa, ¿no? Como el anticristo pues puso por ley, ¿no? Que en todas las iglesias romanistas solamente se predique 8 minutos. Predicar, eso no es predicar, 8 minutos. Eso es, cuando comienzas a hablar ya tienes que acabar. Eso no es ninguna predicación. Entonces, eso es la manera de decretar el hambre de la palabra de Dios en las iglesias. Pero el problema es que muchas veces esto en iglesias liberales protestantes no hay ninguna orden del Papa, pero se ajustan perfectamente a esta normativa de que la predicación difícilmente tiene que pasar más de 10 minutos, porque si no ocurre. Porque es una comunicación desfasada. Porque es algo de otra época. Es una comunicación en la que uno habla y los demás escuchan. ¿Eso qué es hoy en día? Cuando todo el mundo tiene tablets y móviles y ordenadores, ¿no? Y cada uno, interactúa, por así decirlo, ¿no? Aquí nadie le da el like, ni le da el dislike, ni lo comparte, ¿no? Entonces, nada. Son los argumentos al uso para depreciar la predicación, incluso entre los protestantes, y eso es una cosa asombrosa, eso es una cosa vergonzosa, porque que hagan eso los papistas es normal, quieren al anticristo, es normal, pero que nosotros hagamos exactamente igual y que estemos depreciando la predicación de la palabra de Dios, eso sí que tiene es más grave. Especialmente, por lo tanto, la predicación de la palabra de Dios es el medio de la gracia por el cual el Señor añade su bendición, y esto pues para la salvación. Gracia salvífica. Y esto entonces se divide, y lo vemos claramente en la respuesta 155 del Catecismo, en 2 grandes apartados, ¿no? La justificación, todo lo que tiene que ver con la justificación, y después también con la santificación. La justificación y la santificación. Y lo vamos a ver pues entonces paso a paso, y primeramente pues habla de la iluminación, iluminando, ¿no? Cómo el Señor hace salvífica la lectura y especialmente la predicación, pues primeramente iluminando por medio de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es luz, ¿no? Lámpara es a mis pies en tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? La palabra de Dios alumbra los ojos, que dice también, está el Salmo 19, está el Salmo también 119, ¿no? Tantas y tantos versículos del Salmo 19 que nos está hablando de esta función de la palabra de Dios, iluminar, ¿no? La iluminación es que el Señor nos da su luz, nos da el conocimiento de Él, el conocimiento de la verdad. Y se puede comparar entonces la verdad de Dios con la luz del sol, ¿verdad? El sol tiene 2 propiedades. Una es que da calor, calienta y de esa manera da vida. Y la otra es que da luz. Bien, pues entonces es importante porque, a ver, si nos pudiéramos acercar mucho al sol, nos vamos a quemar. El Señor ha puesto el sol a una distancia, la correcta de la tierra para que no nos quememos y para que haya vida en la tierra. Y bueno, pues lo fundamental, por supuesto, es que nos dé también el calor necesario para que haya vida, pero también que haya luz y nos podamos ver. Y pues se pueda ver la vida aquí sobre la tierra. Entonces es importante esto. La predicación, la palabra de Dios en general, la predicación de la palabra de Dios, sobre todo ha de traer
la luz de la palabra de Dios. Y muchas veces, ¿saben lo que ocurre? Traen el fuego que quema y no traen la luz, curiosamente. Hay mucha exaltación, hay mucha efervescencia, hay mucho, pues eso, ¿no? Pero hay poca luz. No digo que no se tenga que estar predicando y tocando también a los afectos, pero eso se puede hacer perfectamente sin traer la luz. Porque eso es lo que hace la publicidad, eso es lo que hace el mundo. El mundo sabe perfectamente cómo tratar los afectos y los sentimientos y las emociones. Se sabe perfectamente eso a estas alturas, está perfectamente estudiado. Cualquiera que sea comillas, un espabilado del púlpito, puede estarle llevando detrás de sí a multitudes. ¿Por qué? Porque va a poner en práctica conocimientos que ahora también con internet, bueno, que vamos a contar, ¿no? Vale, sí, se tiene que llegar a veces a los afectos, se tiene que también hablar del corazón al corazón, eso nadie lo duda, pero sobre todo hay que traer la luz de la palabra, se tiene que traer la verdad de la palabra y se tiene que comenzar a partir de ahí, Y bueno, pues acerca de la iluminación de la palabra, vemos los textos del catecismo. Está Nehemías 8:8, que lo hemos leído, como no solamente se leía la palabra, sino se daba el entendimiento, el sentido. ¿Qué significa esto que estamos leyendo? Porque la gente ya no lo entendía. O está también en Hechos capítulo 26 y versículo 18. Hechos 26 y 18. Que dice, son las palabras de Jesús a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Comienza hablando de ¿qué? Abrir los ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, las dos cosas está hablando de la iluminación. Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Y ahí leemos, los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Porque está trayendo, por lo tanto, la verdad de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios. Que no está en nosotros. No la tenemos que buscar nosotros dentro de nosotros mismos. ¿No? No es una verdad humana. Es la palabra de Dios. Y hemos, por lo tanto, de traer esta enseñanza, la luz de la palabra. Es decir, traer el conocimiento de Dios y de su revelación. Y este conocimiento es un conocimiento que trae salvación. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado en Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y eso es por medio de la palabra. La palabra, por lo tanto, la lectura, sobre todo la predicación de la palabra, ha de traer ese conocimiento de Dios, de su revelación y de su verdad. Y eso es lo básico, porque es la primera, se puede decir, acción que Dios tiene que hacer para que alguien reciba la salvación. Porque estamos acostumbrados a pensar de una determinada manera, a ver las cosas de una determinada manera, como nos han enseñado, en nuestra cultura, en el colegio, a donde sea. Pensamos de una determinada manera, pero no a la manera de Dios. Y es necesario, por lo tanto, que haya ese cambio interior en nuestra mente. De hecho, la conversión es la palabra metanoia, un cambio de mente. Es a veces el conjunto de toda la conversión está, se habla con esta sola palabra. Hay más cosas, por supuesto, en la conversión, pero es para hablar de la importancia de este cambio de mente que tiene que traer la palabra a nuestra vida.
Entonces lo primero es esta iluminación, pero no es lo único, porque después también habla de convencer y humillar. Convencer y humillar. El Señor nos ilumina, nos alumbra los ojos, y eso nos lleva a convencernos y humillarnos. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Esto es otra manera de hablar del convencimiento de pecado. Del convencimiento de pecado, que vemos en dos textos. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25. Primera de Corintios 14, 24 y 25. Si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Está aquí hablando pues de la profecía, por lo tanto de la palabra del Señor. Y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto. La convicción, por lo tanto, que trae la palabra, queda uno convicto en su propia conciencia. Y entonces dice, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. También da el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segundo de Crónicas 34, versículos 18 y 19. Asimismo, Safán, el escriba, declaró al rey, diciendo, Hilcías el sacerdote me ha dado un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y aconteció que cuando el rey hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Esto lo leímos hace poco, ¿verdad? Es el hallazgo del libro de la ley por medio de los levitas, el reinado de Josías. Entonces Josías, al escuchar las palabras del libro de la ley, lo primero que hizo fue rasgar sus vestidos. ¿Por qué? Porque fue convicto de pecado, porque ni él como rey, ni el pueblo que él gobernaba estaban guardando la ley de Dios, y eso por generaciones. Eso le venía a él completamente de nuevo, y él pues se diría, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Cómo ha podido llegar a ser que la palabra de Dios que tenemos aquí haya llegado a olvidarse por completo? Que ni sabemos de todos estos mandamientos, y estamos haciendo completamente lo contrario, de manera que la ira de Dios llega al cielo. Seguimos leyendo los versículos 26 al 28. Dice, y el rey de Judá, que os ha enviado para preguntar a Jehová, diréis así, esta es la profetisa Hulda, el mensaje que da a Josías. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, acerca de las palabras del libro que oíste. Por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios para cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Lo podemos pues, dejar aquí en este versículo 27, sobre todo, esta convicción de pecado que vemos, se humilló delante de Dios, se rasgó las vestiduras. Sí, esto es una expresión exterior, ¿no? Pero fijémonos, es también llorar en su presencia. Todo esto pues no es algo fingido, no esto es ningún teatro, esto es la expresión del dolor de su corazón por estar transgrediendo, por haber transgredido la palabra de Dios. Esto es la convicción de pecado. Convencer y humillar. La palabra de Dios es poderosa para hacerlo. Y después también en tercer lugar dice de sacarlo de sí mismo para llevarlo a Cristo. Porque esto es el fin de todas estas obras del Espíritu Santo, de todas estas obras de la palabra y de la gracia de Dios. Que no nos quedemos en nosotros mismos, ¿verdad? Que no nos estemos quedando en nosotros mismos. Porque si hemos de estar mirando de encontrar la salvación por algo que haya en nosotros, por algo que nosotros hayamos hecho, por algo interior, alguna virtud, una cosa buena en nosotros, pues vamos a estar esperando en vano, en vano. La verdadera obra de Dios, lo que hace es que no estemos mirando en nosotros mismos, sino que busquemos la salvación fuera de nosotros mismos, esto es, en Cristo Jesús y en su obra solamente. Y entonces esto es lo que hace, el movimiento que hace a nuestra alma, el Espíritu por la palabra, que nos lleva fuera de nosotros a Cristo, y nos da esto, pues este texto, dos lugares
en la palabra Hechos capítulo 2 y versículo 37. Hechos capítulo 2 y versículo 37. Entonces al oír esto fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Que no se queda solamente, por lo tanto, mirando adentro de uno mismo. No es solamente una cosa introspectiva y esto como si fuera un círculo vicioso, que no sales de ahí, que no paras de mirar a tu propio interior y estás viendo tus fallos y tus pecados y entonces no sales de ahí, no. Lo que te hace realmente es que hay una esperanza, que hay una puerta de salida, que hay una luz al final del túnel. Y eso es fuera de nosotros, eso es Cristo, llevándolos a Cristo. Hechos capítulo 8, del 27 al 30. 8, del 27 al 30. Entonces es el evangelista Felipe con el eunuco etíope. Él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro, y leía el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acércate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y continúa entonces esta cita en el versículo 35. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierto lugar, y entonces, es el pasaje al final del bautismo del eunuco, ¿no? Por medio de las escrituras le anunció el evangelio de Jesús, y estaba entonces anunciándole las escrituras del Antiguo Testamento, porque las escrituras del Antiguo Testamento están llenas de Cristo. En Juan capítulo 5 el Señor le decía a los discípulos: escudriñad las escrituras, porque vosotros pensáis que tenéis la vida eterna en ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y de cuáles escrituras está hablando? De las escrituras del Antiguo Testamento. ¿De cuáles, no? Pues de los libros de Moisés, ¿no? Los libros de Moisés, porque de mí escribió Moisés, dice Jesús. Los salmos mismos, ¿no?, que cantamos, no, es que los salmos no hablan nada de Jesús, mentira. Todo lo que dice los salmos está lleno de Jesús, por todas partes, de Cristo, por todas partes. Entonces, todas las escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues mucho más claramente todavía. A eso ya es una luz clara y diáfana. Entonces vemos, por medio de las escrituras, llevarlo a Cristo. Porque si no, eso sería una salvación, entre comillas, de salvación humana, que no sería salvación. Sería un mensaje antropocéntrico. Sería algo que esté solamente centrado en el hombre, ¿no? Sería, en el fondo, un humanismo. Sería algo que nosotros podemos conseguir por nosotros mismos. Nosotros, en el sentido de el hombre por sí mismo lo puede conseguir. Pero no, nos tiene que venir en el Evangelio. Son las nuevas noticias de salvación. Es el mensaje de salvación que Dios da por medio de su palabra, por medio de la predicación de la palabra, y que invita a todos los que escuchan a que vengan a Cristo. Y es también entonces lo que vemos a continuación. Todo esto que hemos estado leyendo, ¿no?, de llevar a Cristo, todo esto es lo que se conoce como el llamamiento eficaz. Esta expresión, que por cierto la estuvimos considerando en las últimas conferencias, que tuvimos este año, todavía, de 2024, con el reverendo William MacLeod, que estuvo compartiendo las distintas doctrinas de la salvación, y entre ellas, pues, el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es todo esto: la iluminación, es la convicción de pecado, y es sobre todo el llevarnos a Cristo. Ese es el fin. Toda convicción de pecado que no esté culminada con descansar en Cristo, realmente se queda corto de un llamamiento eficaz, verdadero en la Escritura. El llamamiento eficaz nos llama a Cristo, para unirnos a Cristo
por medio de la fe. Esto es entonces, hermanos, el gran mensaje que tenemos. Este es el gran tesoro que el Señor nos ha dado a protestantes y en particular a los reformados. Es un tesoro que el Señor nos ha dado. Nos ha dado la Escritura en común, pero por ejemplo esta enseñanza del llamamiento eficaz. En el mundo evangélico normal no se habla de llamamiento eficaz. Hay mucha ambigüedad, hay poca claridad en cuanto a la salvación. Sí, se predica a Cristo y se predica el Evangelio y que si uno lo recibe por la fe, pero no hay claridad en este punto. Y si hablamos del papismo, muchísimo menos. Ahí ya es todo, bueno, a lo mejor una brizna de luz por ahí al fondo, pero es todo lleno de nieblas y lleno también de oscuridad, todo mezclado. Y el Señor nos ha dado a nosotros este conocimiento de la salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la lectura de la palabra. Por generaciones, por siglos, por medio de la predicación y por medio de la enseñanza. Entonces, de todo esto, para que veamos, ¿no?, que es tesoro que nos ha dado y que hemos de ser celosos en guardarlo y también, pues, como veremos en la medida de lo posible, compartirlo. Por supuesto, el resultado de este llamamiento eficaz es la justificación por la fe. Es la justificación por la fe. Entonces, este sería el primer gran bloque de esta pregunta, y el segundo, pues ya no sería la justificación más tanto, sino más bien la santificación. Porque la palabra es eficaz tanto para la justificación, o el llamamiento eficaz, de los que son inconvertidos, como también la santificación de los que ya son salvos, de los que ya han creído para salvación. Entonces ahí se comienza una obra continua en ellos, en el que la palabra tiene un papel fundamental. Si no hay palabra, hay poco crecimiento de la gracia. Si uno realmente ha llegado, pues, a ese llamamiento y a esa salvación. Poco crecimiento en el conocimiento de Dios y en la salvación. Lo primero que hace, por lo tanto, es conformarnos más y más a la imagen de su Hijo. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18. 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa es nuestra transformación. Transformarnos a su misma imagen. ¿A la misma imagen de quién? A la misma imagen del Hijo. Somos transformados a la imagen del Hijo. Esa es nuestra santificación. ¿Qué es el ser santo? El ser cada vez más como Cristo es. El ser, de esta manera, parecernos cada vez más al varón perfecto. Hemos de crecer y hemos de parecernos cada vez más. Sí, nosotros pecadores como somos, ser cada vez más hechos conforme a la imagen del Hijo. Qué incentivo, ¿verdad?, más grande, el ser como el Hijo. Qué incentivo más grande para nuestra vida de santidad. Qué incentivo más grande, ¿verdad?, ser como Cristo, ¿no? Imitarlo y vivir como Él. Ser como Él, pues. Más aún, subyugando, dice, subyugándolos o sometiéndolos a su voluntad. Lo que por la carne nos es imposible, ¿no? Porque está esa enemistad de la carne con la ley y la voluntad del Señor, pues ya estando en Cristo es posible. Y nos somete nuestros pensamientos y nuestras voluntades a Él. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo de 4 al 6. Segunda de Corintios 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces vemos es someter nuestros pensamientos, ¿no? Someter nuestra voluntad también a la voluntad de Dios, para obedecerle. Romanos capítulo 6 y versículo 17. Romanos 6, 17.
Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón, dice, ¿no? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Por lo tanto, vemos aquí en esta santificación cada vez hay una mayor conformidad a Cristo y también sometimiento a su palabra, lo que en principio nos era imposible, ¿no? Por la debilidad de la carne, dice también Pablo, ¿no? Pues ahora es posible en Cristo. Otra parte también de nuestra santificación, dice, es fortaleciéndolos contra las tentaciones y las corrupciones. Las corrupciones que tenemos en nuestro interior, ¿verdad? Eso siempre lo tenemos con nosotros. Y a veces, pues, estas tentaciones, no, estas corrupciones son, pues, sopladas, por así decirlo, por tentaciones particulares, ¿no? Vemos en Mateo capítulo 4, versículo 4, 7 y 10. Bueno, son las tentaciones del Señor Jesucristo. Bueno, la tentación del diablo, ¿no? Al Señor Jesucristo. ¿Cómo respondió siempre el Señor Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Evidentemente el Señor Jesucristo, Él como el Hijo, Dios hecho hombre, pues Él no podía ser llevado por el diablo a pecar. Él era impecable, ¿no? Él no podía pecar. Pero al decirnos esto, nos está dando también una enseñanza para nosotros. Que si hemos de resistir los ataques del enemigo, como veremos Dios mediante, cuando el Señor quiera, en Efesios 6, contra esos ataques del enemigo, pues está la palabra del Espíritu. La palabra del Espíritu es nuestra arma, es nuestra espada para que nos podamos enfrentar a Él, ¿no? Victoriosamente. También es lo que vemos a continuación, ¿no? En Efesios capítulo 6, versículos 16 al 17. Efesios 6, 16 y 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O también Salmo 19, 11. Salmo 19, 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, con tus mandamientos o tus juicios. En guardarlos hay grande galardón. 1 Corintios 10, 11. 1 Corintios 10, 11. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los tiempos. También dice, edificándolos en gracia. Edificándolos en gracia, Hechos 20, 22. Hechos 20, 22. Y ahora he aquí, atado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Es esto? Hechos 20, 22. No, sí. 32. 32. Pues, seguramente eso estaba mal en la versión que yo he utilizado. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual Dios es poderoso para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, para que seamos edificados en gracia, para que seamos edificados en Cristo. Y dice, estableciendo sus corazones en santidad y consuelo mediante la fe para salvación. Y nos da aquí, pues, unos cuantos textos, vamos a leerlos rápidamente. Romanos capítulo 16, versículo 25. Para ilustrar o para mostrar, establecer sus corazones en santidad y consuelo. 16, 25. De aquel que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Aquel que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. En Romanos 15, 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, vemos,
somos afirmados o somos confirmados por las Escrituras, también consolados. También en Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17, Romanos 10, pues dice: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Entonces vemos aquí, dice: todo aquel que en él cree por las Escrituras no será avergonzado, porque el Señor es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo. Las grandes maravillas de la salvación. En el capítulo 1, versículo 16, ¿no? 1:16. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también por último, este ya es el último texto, en 1 Tesalonicenses capítulo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículos 10 y 11. Rogando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falta a vuestra fe. Es el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros. Y versículo 13, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ahí está esta visión acerca de la santificación, como que sea algo, una obra repentina del Señor, que obra inmediatamente y nos transforma pues completamente, ¿no? Y esta visión acerca de la salvación, una visión pues instantánea y casi prácticamente completa, por el cual uno puede llegar a ser completamente perfecto en esta vida y sin pecado. Esto es algo que ha animado mucho, ¿no? ¿Verdad? En distintos lugares del mundo evangélico, esta visión también de la perfección, ¿no? De llegar a ser perfecto y sin ningún tipo de pecado. No es esta tanto, entonces, la visión de la santificación, sino que en la Biblia, sino que la visión de la santificación es un proceso continuo, en el que el Señor nos está confirmando y nos está animando y nos está consolando y nos está guiando por medio de las Escrituras, pero es un proceso continuo, es algo de cada día de nuestra vida, ¿no? Es, a lo mejor más atractivo, más atrayente, algo espectacular, de repentino, etcétera, etcétera, místico y todo lo que queramos, todos los adjetivos que queramos ponerlo. Pero al final lo sólido y lo que permanece es lo que se progresa en el tiempo y lo que dura y lo que dura tanto como nuestra vida aquí abajo. Tenemos que aplicar para ello siempre, todos los días de nuestra vida, y para eso pues están las Escrituras. Pues estas son, hermanos, entonces las tres grandes obras, ¿no? Bueno, la iluminación por una parte, después también el llamamiento eficaz, la iluminación también forma una parte de ella, ¿no? Y también la santificación, y todo esto es inseparable de la palabra. Juntamente con la bendición del Espíritu. ¿Verdad? Es la bendición del Espíritu que hace eficaz la palabra de Dios, ¿no? Pero es inseparable de la palabra de Dios. No se puede separar la obra del Espíritu Santo de la palabra para salvación. Porque sí, el Señor hace eficaz la palabra de Dios según su beneplácito, según su voluntad soberana. Pero lo hace por medio de la palabra. No se puede separar. No se puede dividir. Es incorrecto dividir la palabra de Dios del Espíritu. O la acción del Espíritu de la palabra de Dios. Entonces es inseparable. Y por lo tanto hemos de ver qué gran privilegio una vez más el Señor nos ha dado.
con la palabra de Dios y que pues estemos en un lugar donde, bueno, el Señor nos lo ha dado. No es algo que nosotros hayamos hecho, el Señor nos lo ha dado y es lo que hemos recibido de Él por gracia. Entonces, bueno, propongámonos pues entonces esto, propongámonos que esto que el Señor nos ha dado también lo podamos compartir con los demás. Porque el Señor también nos lo ha dado con ese fin, no solamente para que sea para nosotros solos, ¿no? Sino que también hagamos uso de los talentos que el Señor nos ha dado y que podamos de esta manera, si la palabra de Dios alumbra, nosotros alumbrar al mundo también con la palabra de Dios. Es lo que dice el Señor, ¿no? Que sois luz del mundo y sois luminares en el mundo. ¿Qué es eso sino que llevamos la palabra de Dios? ¿Qué sueño sería que, bueno, pues pudiéramos llegar a ser, realmente lo digo, un centro de distribución de la palabra de Dios, incluso físico, en España? Tenemos incluso una versión de la Biblia, ¿no?, que se podría distribuir masivamente en España. Masivamente es masivamente. Y el Señor lo puede llegar a hacer, por supuesto, ¿no? Porque el Señor, de distribuir la palabra de Dios, si hay un propósito sincero y verdadero en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios ora insistentemente por él, el Señor se va a negar a él de glorificar su palabra así de esa manera. Llegar a ser un centro de distribución masivo de la palabra. Físico, de ejemplares de la Biblia, de la Escritura. Pero también en cuanto a la predicación. También en cuanto a los salmos, los cantos de la Escritura. También en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, sumarizada en la confesión de fe y en los catecismos. Y que todo esto tenga, una difusión masiva para la gloria del Señor. Pues hermanos, esto lo podemos también incluir en nuestras oraciones, ¿verdad? La sugerencia que os doy. Podemos también estar orando en este sentido, porque el Señor, su mano no se ha acortado. Y Él es rico en gloria. Y esto que a nosotros nos parece tan difícil, el Señor lo puede hacer. El Señor puede hacer que sobreabunde en nosotros todo bien, para que se pueda cumplir esto por medio de nosotros. Por medio de nosotros y todo lo que el Señor llame a esta tarea santa. Traer la palabra de Dios a nuestro pueblo. A nosotros el Señor lo ha hecho, como hemos cantado en el Salmo 148, a las naciones no lo hizo. Pero nosotros estamos en esta nación y mientras estemos en ella, nuestro deseo y nuestra oración debe ser también como el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? De los de su propia nación y los de su propio pueblo. Incluso llega a decir: deseara yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis compatriotas, que no tienen este conocimiento. Nos damos cuenta de lo que dice la palabra. Pues gloria a Dios que el Señor nos ha dado este conocimiento, ¿verdad? Y nos ha dado esta escritura. Que la valoremos así como lo estamos viendo y que la estemos meditando, como hemos visto hoy también, pero también podamos compartirla a manos llenas. Quiera Dios que así sea. El Señor bendiga su palabra.